Muchas gracias a los que me reciben. Dar una conferencia ahora en este lugar para mí es emocionante. Hace 10 años, un poquito más, unos 15 años, hasta hace unos 15 años yo me dedicaba a la investigación de la historia judía en América Latina. Y hace unos 15 años, después de haber editado esta enciclopedia, la vida me llevó a empezar a investigar sobre Shoah y las relaciones entre América Latina y lo que ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La primera conferencia que di después de 2-3 años de estudiar y de investigar fue acá, en esta sala. Y estoy muy agradecido a la institución y me siento muy contento de que estas paredes vuelvan a oírme, no solo las paredes, también los bancos, sobre este tema. El tema de los guetos lo investigué más a fondo. Una pregunta: cuando se publica, se hace un libro, ¿quién es el que más aprende? ¿El que lo escribe o el que lo edita? Yo no escribí esta enciclopedia, pero yo la recibí en inglés y la produje en castellano. Y aprendí un montón. Yo creo que soy uno de los que más aprendió, además de lo que escribieron. Y en gran medida esta conferencia se basa en cosas que aprendí en esta enciclopedia. El concepto gueto, si uno se pone a buscar en Internet, especialmente en Profesor Google Imágenes, las primeras fotos que va a encontrar van a ser del gueto de Venecia. El concepto de gueto se formó, se creó, refiriéndose a un barrio que era esta isla, o en tridimensión eran estas casas, donde en Venecia, en la Edad Media, se creó el barrio de los judíos, donde se concentraron los judíos. ¿Ustedes saben por qué se llama gueto? Yo, para no aburrirme yo y que ustedes no se aburran, quiero que si surge alguna pregunta, pregunten, y si pregunto algo y alguien sabe, digan. Una pregunta: ¿ese gueto los obligaron a vivir ahí o ellos decidieron? No, era un barrio donde ahí fueron a vivir los judíos. Se concentraron ahí se sentían los judíos cómodos. En cierto modo, como puede ver, es un lugar protegido, con un patio interno donde se está más protegido de lo que ocurre afuera. Fue por iniciativa propia, es decir, fue un común acuerdo con la gobernación de la ciudad de Venecia, del estado de Venecia. ¿Pero de dónde viene el nombre gueto? Verja. ¿Mm? Una verja, Herrería. El nombre gueto es en italiano, en el idioma veneciano, significa herrería. ¿Y por qué se llamó a ese lugar gueto? Porque en la entrada había una herrería. Y así es como ese barrio recibió el nombre de gueto. Posteriormente fue en Roma también se desarrolló un barrio judío que empezaron a llamarlo el gueto, también en Roma. Y aquí vemos otro barrio judío, el barrio antiguo, y lo que se ve más o menos hoy en día, sí. ¿La primera vez en Venecia, qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, más o menos por esa época. En España, los barrios judíos, ¿cómo se llamaban? Juderías. Los que
paseamos por España, siempre vemos que los españoles están muy interesados, especialmente a los judíos, mostrarles las juderías, porque eso desarrolla el turismo. Y se ven en cada una de las ciudades hay una judería que los judíos se concentraban ahí. En muchos lugares, por ejemplo, en Gerona, la judería está debajo del palacio obispal o del palacio de los nobles, porque era el lugar que estaba más protegido. Y la nobleza del lugar o el obispado, que también era a veces la nobleza del lugar, estaban interesados en proteger a los judíos, a sus judíos, a los judíos que vivían en esa ciudad, por eso vivían cerca del palacio del obispado. También en Alemania, Judenhof, barrio de los judíos. Y cuando nos fijamos en Google, después de aquellas fotos, nos aparece esto. De repente, China, un gueto, Harlem es un gueto, estos barrios en Japón, o hablan de los guetos musulmanes en Francia. ¿Cómo se llegó de la transición de un concepto de un barrio judío a que el concepto gueto es un lugar difícil, es un lugar marginado, es un lugar con problemas, es un lugar de sufrimiento? Y la respuesta es esta. El cambio en el concepto de gueto, en el concepto mundial de gueto, fue realizado por lo que ocurrió durante la Shoah, durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos diversas fotos de diversos lugares. Todos los guetos acá, todas estas fotos son de guetos en Polonia. No fueron los polacos los que los hicieron. Y aquí ya, este es el cambio en la característica de los guetos de un lugar donde viven judíos a un lugar marginado, a un lugar difícil, un lugar de pobreza, de la situación de inseguridad. Los guetos eran parte. ¿Qué era la solución final? El concepto de solución final. ¿Cuál era el problema que veían los alemanes nacionalsocialistas, los nazis, respecto a las relaciones con los judíos? Es decir, ellos querían conservar la pureza de raza, entonces querían separar a los judíos de la raza de ellos. Ellos consideraban que los judíos eran una raza inferior y que la raza inferior contaminaba, además de otras razas, contaminaba la raza superior, la raza aria. Este concepto de raza, ¿de dónde viene? Es una aplicación, es una distorsión de un concepto que desarrolló Darwin en la evolución de las especies de animales en el mundo. En el siglo XIX se empezó a desarrollar, a mediados del siglo XIX se empezó a desarrollar el concepto del darwinismo social, es decir, aplicar el tema de las razas, que razas más fuertes se sobreponen a razas más débiles y los que perduran son los más fuertes. Hicieron una transición o una inferencia de estos conceptos a las relaciones humanas, a la estructura de la humanidad, que es un concepto que está demostrado que es falso, que no hay
no hay tal diferencia de razas, que las diferencias genéticas hoy en día con las investigaciones en genética sabemos que no existe prácticamente diferencia entre diversos tipos, entre diversos aspectos de seres humanos, pero ellos lo desarrollaron y era un concepto muy aceptado en los años 30, en los años 40 ya empezó a declinar por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero gente que no necesariamente eran racistas hablaban de las diversas razas. Los mayores entre nosotros quizás nos vamos a acordar o se van a acordar que se hablaba de la raza judía, no necesariamente antisemitas utilizaban el concepto de raza judía. La raza judía y otras razas y que el judaísmo es una raza. Lo que querían los alemanes era separar, en un principio, separar a los judíos de los alemanes, de la raza aria. Y para ellos el tema, la utilización del concepto solución final, era separación. El concepto de matanza de los judíos es un concepto posterior, es un concepto que fue evolucionando desde 1939 hacia 1941. Durante la década del 30, mejor dicho, desde enero de 1933, cuando los alemanes reciben en bandeja el gobierno de Alemania y empiezan y destruyen todas las instituciones democráticas y empiezan a controlar todos los sistemas, todo el sistema nacional. Es cierto, en algún escrito algún nazi hablaba que, bueno, que no va a haber más remedio que matar a los judíos, pero eso no era política. La política era separar. Desde el momento que los nazis reciben el poder, empiezan a desarrollar una política de separar a los alemanes judíos de los alemanes no judíos, de manera sistemática, cuando la orientación es empujar o alentar o empujar a la emigración. En Alemania eso tuvo relativo éxito. 2/3 de los judíos alemanes emigraron, lograron emigrar, especialmente cuando encontraron a dónde ir. 1/3 se quedó o porque no logró encontrar un lugar a donde ir, o básicamente porque pensaban de que, bueno, esto va a pasar, es algo temporario, no puede ser de que esto ocurra acá en Alemania, estos locos ya enseguida alguien los va a echar, los va a devolver a donde tienen que estar, y Alemania no es un país que va a ocurrir una cosa así. Además, yo soy alemán ya varias generaciones, es lo que ellos pensaban. Yo luché por Alemania, mi familia, hay personas que murieron luchando por Alemania en la Primera Guerra Mundial, y se quedaban en Alemania. En Austria, cuando fue el Anschluss, la anexión en 1938, que los austríacos hoy en día tratan de convencer al mundo de que fueron conquistados, ellos estaban muy contentos de incorporarse a Alemania. También en Austria ocurrió lo mismo. El proceso entonces era en un principio de una separación de la población, y después empezó a desarrollar hasta 1940 una política de reasentamiento de los judíos en el este, en la zona cerca de Lublin, que inventaron el nombre Nisko, y que ahí iban a llevar a todos los judíos que iban a sacar de todos los países. Ya en 1940 ya habían conquistado una parte de Europa Oriental. Acuérdense, el pacto Ribbentrop-Molotov, que divide Polonia, 2/3 occidentales Alemania, 1/3 oriental, la Unión Soviética, y de esa manera tanto Stalin como Hitler consiguen tranquilidad en
la frontera. Entonces la idea era reasentar a los judíos en Nisko. No se hablaba de matar, y esa era la solución. Sacarlos de Alemania, sacarlos de Austria, sacarlos del Reich y volver a asentarlos en un nuevo lugar. Esta tendencia de separación era también, se aplicaba también en las ciudades que iban conquistando los alemanes, en los territorios que iban conquistando los alemanes, en Polonia. Checoslovaquia ya había dejado de ser Checoslovaquia, era el protectorado de Moravia y Bohemia. Los Sudetes también ahí, es cierto. Y el concepto era separar a los judíos de la población general. En 1941, el 22 de junio de 1941, cambia la historia. Alemania viola el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era el canciller de Alemania, Molotov era el canciller de la Unión Soviética. Los alemanes violan ese tratado y el 22 de junio de 1941 invaden la parte oriental de Polonia. Y cuando el ejército alemán, cuando el ejército alemán entra a Polonia, a la parte oriental de Polonia, y sigue a la Unión Soviética, no entra solo. Detrás de él vienen los Einsatzgruppen. La traducción es grupos de tareas o grupos de acción, y hubo otros lugares en los años 60, 70 que se inspiraron en ese concepto y hablaban que la policía y el ejército organizaba grupos de tareas, si a ustedes les suena. Y esos grupos de tareas, su función era matar. Ahí empezó la matanza de judíos. En un principio, en el momento en que los alemanes entran en Polonia Oriental, en Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, la parte que era de la Unión Soviética, primero, en el momento que el ejército alemán entra, la población local, parte de la población local, ya comienzan a hacer el trabajo que querían los alemanes, es decir, empezar a perseguir, golpear, asaltar, robar y matar a judíos. Pero inmediatamente después vienen los Einsatzgruppen. Algo interesante de gran parte de los Einsatzgruppen, que sus comandantes eran académicos. Parte de los comandantes de los Einsatzgruppen eran doctores universitarios, eran funcionarios del gobierno, gente con instrucción. Y ahí empieza en forma sistemática los Einsatzgruppen, junto con grupos de la población local, empiezan a concentrar judíos, los llevan a bosques, los llevan a lugares donde se pueden depositar cadáveres, como ser trincheras, fosas que eran trincheras antitanque que se habían construido o que las habían construido los soviéticos o que se habían construido contra los soviéticos, y otros lugares, por ejemplo, para hacer depósitos de combustible, los llevan ahí, los obligan a desvestirse y los matan a tiros. Lo que yo cínicamente llamo la matanza artesanal, a mano. Sí. De todos modos, entre 1939 y 1941 se mató judíos. Sí, pero no en forma sistemática. Se mató poco, pero no en forma sistemática. Se mató, es cierto, pero no en forma sistemática. La política no era de matar judíos, la política era de
separarlos, y era ahora vamos a ver, era la política de los comandantes del lugar, de separar a los judíos de la población general, separarlos de la población general, concentrarlos en ciudades, traían judíos que vivían en aldeas, los traían a las grandes ciudades, los concentraban en barrios. Ahora vamos a ver cómo fue la evolución de la creación de los guetos. Pero es cierto, se mataban. También en la Kristallnacht, en 1938, se mataron judíos. Pero no era algo sistemático que era la política matar judíos, como fue 2 años más tarde. Y cuando vieron que este trabajo en 1941, que comenzó en 1941, de los Einsatzgruppen no funcionaba, y le voy a dar algo que dicen los testimonios escritos. Un día Himmler viene a encontrarse, el comandante de las SS, viene a encontrarse con una visita al frente. Se encuentra con la gente de los Einsatzgruppen a ver cómo funciona el trabajo. Se encuentra con los oficiales y los oficiales dicen que hay un problema, que no se puede seguir matando a la gente a mano, que es muy difícil. En los testimonios está escrito que los oficiales se quejaron porque en las matanzas se les ensuciaban los uniformes con sangre. Entonces los soldados tienen que estar impecables, lavaban de noche los uniformes y al día siguiente estaban mojados. Entonces no podían seguir así. Es cierto, aumentó el alcoholismo, aumentó muchas otras cosas, pero esa es una de las razones. Todo lo que ustedes dijeron es cierto, pero también esto está en los testimonios escritos, para que tengamos una imagen de cómo funcionaban. Entonces se idea la creación de los campos de exterminio con una metodología que ya se utilizó en los años 30, a fines de los años 30, en lo que se llamaba, utilizando términos lavados, la eutanasia, que los alemanes la aplicaron contra alemanes discapacitados, enfermos mentales, etcétera, y que los iban matando sistemáticamente y que en un momento eso se paró porque la iglesia alemana y otros alemanes protestaron y el gobierno, atento a lo que decía el público, lo que le estoy diciendo ahora no es casualidad, presten atención, atento a lo que decía el público, el gobierno alemán paró. Las otras matanzas no hubo nadie que venga a decir, a protestar, por eso siguieron. El sistema de matanza con gas se ideó en camionetas o en recintos ya en los años 30. Ese sistema fue traído a los campos de exterminio que los alemanes construyeron en Polonia y que los alemanes fueron los que los dirigieron y los manejaron junto con colaboracionistas de todos los otros pueblos que mencioné. Y en 1940 es cuando en 1942 es cuando empieza la industria de la muerte. Los campos de matanza, este es un mapa que está en esta enciclopedia. Como editor tengo el derecho de utilizar el mapa como quiero. Aquí están marcados los lugares de exterminio. Los lugares de exterminio, digamos, no industrial, están marcados con redondelitos, no sé si alcanzan a ver, y los lugares, los campos, aquí está Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec, Auschwitz-Birkenau y Chelmno. Todos en el centro de Polonia, entre otras cosas porque ahí estaba la mayor parte de la población y era el lugar más cercano para atraer a la población que querían exterminar.
consideración Jasenovac en Croacia es un campo de exterminio? Hay discusión. En Jasenovac hubo exterminio. No se lo considera uno de los 6 campos de exterminio. Inclusive recuerdo que Roberto Sijón, cuando escribió su libro, antes de escribirlo, me escribió con esta pregunta. Jasenovac era un campo que se hizo en Yugoslavia, en el cual se conducían personas y se mataban personas, pero no está considerado en el mundo de la investigación como campo de exterminio igual que los otros 6. Ahora vamos a concentrarnos al tema de los guetos, que para eso nos reunimos acá. La idea de los guetos, de establecer los guetos, como dije antes, fue la de concentrar a los Ostjuden, a los judíos del este, que en los países que eran conquistados, irlos concentrando para tener un mayor control sobre la población y para evitar el daño que estos judíos causan a la población general. De todos modos, en un comienzo, no fue una política. Hay investigadores que dicen que en general no fue una política orientada, sistemática, la creación de los guetos. Fueron iniciativas locales. Fueron iniciativas locales de los comandantes, de los gobernadores alemanes de cada zona, de concentrar a los judíos en zonas urbanas y, como escribí acá, ir debilitándolos porque se reducía la cantidad de alimentos que podían recibir, que podían tener acceso, tenían prohibido, la población local tenía prohibido vender alimentos a los judíos. De todos modos se hacía en forma de contrabando a precios exorbitantes. Y la idea era debilitarlos, simplemente llevarlos a una situación de que no puedan ser más dañinos. En cierto modo, estamos hablando, cronológicamente volvemos un poquito para atrás, todavía estaba la idea de Nisko, de realizar un territorio en el cual concentrar a los judíos, y esta era la política. No había una política clara de formar guetos. No había. El cambio fue en junio de 1941, lo que mencioné antes, los alemanes lo llamaron la Operación Barbarossa, y ahí comienza la matanza, y a fines de 1941, cuando ven que no es buen negocio el asesinato artesanal, entonces deciden crear campos de exterminio. En la literatura se menciona que en la conferencia de Wannsee en enero, Wannsee es un lago al lado de Berlín, ahí hay un palacio que el día de hoy es un museo. Ahí se hizo una conferencia en la cual se reunieron los jerarcas de las diversas ramas de la administración alemana y se habló de la posibilidad de comenzar un exterminio sistemático. Según lo que dicen, no se escribió directamente en los protocolos, pero quedó claro de que de eso se habló, hay testimonios que de eso se habló. Y a fines de 1941 comienzan deportaciones y desde mediados de 1942 comienzan las deportaciones a los campos de exterminio. Las características de los guetos
cumplían varias funciones, hasta el exterminio de que los judíos puedan residan en algún lugar, tenerlos en algún lugar hasta que puedan organizar el sistema de exterminio y utilizarlos en trabajos forzados. Había guetos que eran cerrados, es decir, se ponía o cercos o se construían muros y los judíos tenían prohibido salir. Había guetos que no tenían cercos, los judíos podían salir y debían retornar a una hora determinada, y si pescaban a algún judío fuera del gueto después de esa hora, lo mataban. Pero, digamos, dejaban el control, que cada uno trate de salvar su pellejo cumpliendo las leyes. Esta característica de los guetos fue mantenida en la Unión Soviética, en las zonas conquistadas de la Unión Soviética por los alemanes entre 1941 y 1943. Un gueto característico como lugar de trabajo es el gueto de Łódź. Łódź, antes de la guerra, era considerada la Manchester de Polonia. Era el lugar más importante de producción textil en Europa Oriental, y los judíos de Łódź eran los que desarrollaron la industria textilera. Yo no sé si aquí en Uruguay eso fue. En Argentina, inmigrantes de Łódź fueron los que crearon el barrio textilero de Villa Lynch. Eran todos Lodgever, que trajeron el conocimiento de la producción textil. Ahí hubo deportaciones entre 1940 de Łódź, entre 1940 hasta septiembre de 1942. Y en ese momento se frenaron hasta mayo del 44. Y Łódź se convirtió en un lugar de trabajos forzados, de producción. Y los que lo manejaban, los judíos que lo manejaban, dentro de un ratito me voy a referir a los Judenräte, a los consejos judíos, la esperanza que tenían, después se supo que era una ilusión, aunque en ese momento fue cierto, la esperanza que tenían era que todo el tiempo que los judíos eran productivos y les resultaban productivos a los alemanes y ellos les resultaban beneficiosos, no los iban a matar. Eso fue cierto hasta agosto de 1944, cuando liquidaron el gueto de Łódź. Otro concepto, otra característica, otra función que cumplieron los guetos, además de todo lo que mencioné antes, fue de estación de tránsito desde el momento en que los concentraban hasta que los enviaban al exterminio a los judíos. Uno de ellos es el gueto de Theresienstadt, quizás el más famoso, fue establecido en lo que era un palacio, una fortaleza, una ciudad fortaleza cerca de Praga. Y ahí concentraban judíos que hacían trabajos forzados, lo tenían como gueto modelo. Inclusive cuando los alemanes quisieron demostrar a la Cruz Roja que en realidad ellos se portan muy bien con los judíos, maquillaron o armaron un poquito ese gueto y la Cruz Roja vinieron a visitar el lugar, hicieron una película y hasta nosotros vimos esa película, existe, cómo los judíos viven su vida normal separados de la población general. ¿Ok? Constantemente hubo deportaciones, iban raleando la población judía en Theresienstadt desde octubre del 42, raleaban, traían nuevos, hasta, fue el gueto que más duró hasta fin de la guerra. Este gueto se liberó cuando los alemanes se rindieron. El gueto de Salónica
se formó en febrero del 43 y un mes después, en 3-4 meses, deportaron a todos a Auschwitz. En Hungría, cuando en marzo de 1944 los alemanes invaden Hungría, porque el presidente Horthy vio que las cosas no se ponían bien y que le convenía llegar a algún acuerdo con los aliados. Él era aliado de Alemania, de los nazis, pero cuando quiso cambiar de política, los alemanes le dijeron hasta acá, invadieron Hungría y dejaron a los húngaros que se ocupen de los judíos. Y fueron los húngaros los que se ocuparon exclusivamente en concentrar a los judíos, a 500.000. En Hungría había 1 millón de judíos, 500.000 en Budapest y 500.000 fuera de la ciudad, en las provincias. En una primera etapa concentraron al 500.000 que estaba fuera de Budapest, los concentraron en guetos, que los guetos podía ser una fábrica de ladrillos, podía ser una vieja estación de tren, una fábrica de cal, en lugares así, los concentraban. Empezó la concentración en abril del 44 y de mayo a julio del 44 mandaron a Auschwitz a 500.000 de judíos. Más o menos estas son, aquí tenemos un mapa que muestra las zonas donde se fueron formando guetos, el tamaño del círculo depende de la cantidad, de las dimensiones del gueto y los colores de acuerdo a cómo fueron formándose. Quiero referirme ahora a diversos aspectos de los guetos. Uno de los primeros conceptos que es importante analizar, que cuando ustedes escuchan hoy en día, así como el concepto de gueto fue evolucionando después de la guerra, el concepto de Judenrat, ¿cómo se lo utiliza hoy en día? En marcos políticos, en el periodismo, ¿cómo se utiliza el concepto Judenrat? ¿A quién se lo utiliza? A los colaboracionistas, traidores. Exacto. Y eso es una distorsión de lo que realmente fue. Judenrat, el concepto es Consejo de Judíos. Cuando los alemanes llegaban a un lugar, necesitaban que alguien se ocupe de la administración de los judíos, de la medicina, de la educación, que ellos daban órdenes y que alguien reciba las órdenes y las baje a los judíos, que les provea a ellos de trabajadores, que les provea a ellos más tarde de listas para deportar. Alguien que ellos no podían manejar a la población judía directamente, necesitaban a alguien que se ocupe del liderazgo, de la administración de los judíos. Para los judíos en sí era imprescindible para la supervivencia. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de judíos yo por lo menos, es decir, es algo que con el tiempo empecé a darme cuenta del error que yo tenía. Pensar, bueno, eran judíos que estaban en un gueto, los judíos se arreglan. No, eran totalmente extraños, eran personas que venían de pueblos distintos, eran personas que hablaban idiomas distintos, no idiomas conceptuales, idiomas. Había judíos que hablaban polaco, ucraniano, lituano. De Alemania deportaron judíos a guetos en la zona báltica, no se entendían. Había gente que no tenía ninguna relación, y todos tenían que tener alguna coordinación, en el mejor de los casos, para poder sobrevivir. Y ese era uno de los roles para poder, esta necesidad de
de cierta organización para la supervivencia, era uno de los roles de esta organización. Proveer mano de obra a los alemanes. Recuerden lo que mencioné antes, que el concepto de que el trabajo en el gueto permitía, efectivamente, en forma efectiva, permitía sobrevivir. Digamos, los judíos que recibían una tarjeta de trabajo no los mataban. Mataban a los que no tenían estas tarjetas, mataban a los que eran inservibles para el trabajo. Entonces estaba claro que el que podía trabajar y producir algo se salvaba. ¿Y quién administraba eso? ¿Quién organizaba eso? La gente del Consejo de Judíos, del Vad de la Keile, del Judenrat. Había también, se desarrollaba alguna vida cultural, alguna, no se sabe exactamente qué, aunque es sorprendente que también en esas condiciones infrahumanas había vida cultural, había algunas actividades educativas. No pensemos que había escuelas organizadas, no, eso es una fantasía que se nos ocurre a nosotros, pero había gente que juntaba niños y les enseñaba y hacía algunas actividades. En Varsovia estaba el famoso orfanato que dirigía Janusz Korczak, ahí se trabajaba, ya había una cierta continuidad de la institución, pero aquí estamos hablando de una comisión que trataba de ayudar a los judíos y había también discusiones, había divergencias sobre qué hacer. Algunos decían que bueno, hay que seguir trabajando. Inclusive hay gente del Judenrat, había líderes que decían que tomaban racionalmente la siguiente decisión: entreguemos a los débiles, entreguemos a los niños para que los adultos puedan sobrevivir. También eso ocurrió. Era tomar decisiones que se hace. Era una realidad totalmente distinta a todo lo que se había vivido hasta ese momento. ¿Había que huir a los bosques o no? Había gente, había Judenräte, que es el plural de Judenrat, había Judenräte que estaban en contra, totalmente en contra de la huida a los bosques, porque decía que cuando los alemanes vean que 10 judíos o 100 judíos huyeron al bosque, van a venir al gueto y van a matar a 1000 judíos. Y es cierto. Lo que no sabían era que de todos modos los van a matar. Y había gente de Judenräte que estaban a favor de la huida a los bosques y que estaban a favor de la rebelión, sabiendo de que no tenían ninguna posibilidad. Y también hubo personas en los Judenräte que lo aprovecharon personalmente. ¿Sí? También eso hubo. Para poder evaluar, y la evaluación del rol de los Judenräte es terrible, porque en realidad el rol que ellos debían cumplir era la de ser líderes de un infierno. Era terrible. Es decir, generalmente, ¿quiénes eran electos por los alemanes como miembros del Judenrat? Gente que antes habían presidido instituciones comunitarias o profesionales, que ya tenían una experiencia, entre otras cosas, que gozaban de la confianza del público para poder manejarlos. Y gente que aceptaban, es decir, había gente que no aceptó esa función y había otra gente que aceptaba diciendo, quizás yo puedo lograr que las cosas sean menos terribles. Hubo otros que los aceptaron, como estaba escrito ahí, que voy a aceptarlo, quizás a mí me conviene. Quizá puedo salvar a mi familia.
Se hizo una investigación que cita Yehuda Bauer en este libro, una investigación que hizo el investigador Aharon Weiss, que hizo una encuesta a ver qué pensaban los judíos sobre los Judenräte. Hizo una encuesta muy amplia, por supuesto, entre los sobrevivientes, y llegó a una categorización. Llegó a encontrar que había 3 generaciones de Judenräte. La primera, los resultados son los que ustedes ven, el 85% fueron evaluados positivamente. No por nosotros leyendo ahora los papeles, por la gente que vivió en el gueto con esa gente, con estos Judenräte. El 85% de las personas fueron evaluados positivamente que se preocuparon por sus comunidades. Ellos dicen que el 37% resistieron a colaborar con los alemanes. O que renunciaron, o que fueron destituidos, o que en el momento que se resistieron ante los alemanes les pegaron un tiro en la cabeza. Y hubo un 9% que no aguantó la presión y se suicidaron. Está el caso de uno de ellos, en este momento se me escapó el nombre, de Varsovia, que le pidieron, Cherniakov, gracias, que se suicidó, tenía que entregar una lista de gente para la deportación. Dijo, yo no voy a hacer eso, y se suicidó, él no podía aguantar eso. Y hubo un 9% de los Judenräte hicieron eso. En la segunda generación, tenemos que entender que eso es esto de la segunda generación. Hubo guetos en los cuales hubo una liquidación, los judíos fueron todos enviados al exterminio y después trajeron nuevos judíos de otros lados al mismo lugar, una reutilización del lugar. Estamos hablando entonces, esta puede ser la segunda generación de los Judenräte. Muchos fueron considerados por los judíos colaboradores con los alemanes, mucho más que antes. De todos modos, muchos menos fueron considerados positivos, un 30%, pero de todos modos había un 30% que fueron considerados positivos. En la última etapa, de la última tanda de Judenräte, todos fueron considerados negativos. Otro tema, otra institución que había en los guetos, que se formó en los guetos, que los alemanes impusieron en los guetos, fuerzas del orden judíos, la policía judía, que tenían que enfrentar una problemática similar a la que tuvieron que enfrentar los judíos que componían los Judenräte. Tenían que ver qué es prioritario, si los intereses de los alemanes o los intereses de los judíos, qué deben defender ellos y qué era prioritario, si los intereses de los judíos o los intereses personales. Volviendo a la investigación de Aharon Weiss, él también investigó qué opinaba la gente respecto a la policía judía. Aquí es mucho más claro, la mayoría colaboraban con los nazis. Hay muchos casos de crueldad por parte de la policía judía respecto a los judíos. Pero al mismo tiempo encontraron 14 grupos de policías judíos que colaboraron en las rebeliones, que ayudaron, generalmente las rebeliones las hicieron de los movimientos juveniles,
realmente los movimientos juveniles sionistas y del Bund y los comunistas, que eran los más organizados, los que tenían una formación ideológica más importante, más organizada. Y se habla de que, por ejemplo, en el caso del gueto de Kovno, que la policía judía colaboró en la organización de las rebeliones. Y los movimientos juveniles que antes mencioné, había movimientos sionistas en los cuales, y esto no los va a sorprender a ustedes, había diferencias ideológicas y peleas internas entre los diversos movimientos. Estaba el movimiento, el Jugendbund, la organización juvenil del Bund. El Bund era un partido muy fuerte en Polonia, con representantes en el Sejm polaco, en el Parlamento polaco, y los comunistas que también tenían su fuerza. ¿Y cuáles eran las opciones de acción? La huida a los bosques y unirse a los partisanos. Pero, ¿cuál era la problemática? ¿Cuáles eran los dilemas? Pregunta, ¿cuáles son los dilemas de un joven o de un adulto joven que está en un gueto? ¿Se va o no se va? ¿En qué tiene que pensar? Tiene que pensar en vivir. ¿En vivir? Eso era el problema. ¿En la familia? Bueno, total. La gente joven, en los hermanos, en los padres, la gente joven eran... Es cierto, pero no... Es decir, no solo en salvarse, en ellos mismos vivir, sino tenían la responsabilidad de su familia. Muchos de ellos eran los únicos que podían defender, conseguir comida, conseguir algo a los más débiles de su propia familia. Suena muy heroico, se fue al bosque a luchar, abandonar a la mujer, abandonar a los hijos, había familias que tenían hijos pequeños, abandonar a los padres, a los abuelos. Era terrible, es decir, tomar esa decisión era una decisión muy, muy dura. En la rebelión del gueto, en el 19 de abril de 1943, había dos, Arma Ludova y Armia Krajova, eran dos organizaciones militares polacas, una nacionalista furibundamente antisemita y otra no tan antisemita. Sí, pero no le faltaba. En 1943 nadie ayudó a la rebelión del gueto, en gran medida porque no estaban preparados para eso, es decir, no tenían armas, eran débiles y tenían conciencia de que si ellos ayudaban a la rebelión del gueto, también ellos los iban a liquidar y no iban a ayudar en nada. En 1944 los polacos, ya no había judíos, es decir, había judíos escondidos, pero no había judíos. Hubo una rebelión polaca, algo interesante, el Ejército Rojo estaba ahí nomás, cuando fue la rebelión polaca, y no intervinieron para dejar que los alemanes liquiden a los movimientos nacionales polacos y para que cuando ellos conquisten Polonia no haya una fuerza de oposición polaca a su control, a su conquista de Polonia. Pero es cierto, lo que decís es cierto, hubo muchos casos de judíos que inclusive venían con armas, o sin armas, pero que venían con armas, se incorporaban
querían incorporarse a los partisanos polacos, no judíos, y los mataban y se quedaban con las armas. O los mataban. Pero eso no sucedía con el ejército rojo soviético, ellos sí los acogían. Era otra cosa. Allí sí tenían refugio. Era otra cosa, es cierto. Es decir, el ejército rojo no eran los partisanos polacos, es cierto. Puede ser que también el ejército rojo quizá tenían suerte y el oficial, el comandante de esos batallones o los generales eran judíos. En los Balcanes es otra cosa, especialmente en Grecia había estrecha colaboración con los movimientos clandestinos griegos. Y en Bielorrusia hubo unidades que lograron llegar hasta el final de la guerra. Hubo unidades, sí, es cierto. Es decir, no todos fueron matados. Hubo también grupos de partisanos que se incorporaron a grupos, es decir, partisanos judíos que se incorporaron a grupos no judíos y combatieron. Hubo. Es decir, hay algo que siempre nos acompaña. Nada es lineal. Siempre hay excepciones, siempre hay diversidad de hechos. Aquí menciono como una opción de acción el tema de la utilización de pasaportes de América Latina. Pasaportes de América Latina que daba un estatus, y más de lo que voy a decir no voy a decir porque es un tema muy amplio que me estoy dedicando ya hace varios años y voy a evitar de expandirme en eso ahora, pero se utilizaban pasaportes de América Latina que les daban estatus a los judíos de poder ser candidatos al canje de prisioneros frente a los aliados. Es decir, los alemanes tenían interés en hacer canje de prisioneros con los aliados, juntaban judíos con pasaportes latinoamericanos con la esperanza de que los aliados reconozcan a estos judíos como ciudadanos de los países aliados y a cambio de ellos entreguen alemanes. Hasta octubre de 1944, eso fue una ilusión de los alemanes, pensar que los aliados iban a querer a salvar judíos con pasaportes latinoamericanos. Después sí, hubo canje, y si a alguien le interesa un poquito más de eso, cuando termine puede acercarse y preguntarme y voy a seguir contando. El problema de la rebelión armada dentro de los guetos, no solamente en el gueto de Varsovia, hubo muchos guetos en los cuales hubo rebelión armada, hubo intentos de rebelión armada, o hubo pensamientos de rebelión armada, todos sabemos cómo terminaron. Básicamente no tenían armamento. Respecto al tema de la rebelión armada, estas eran las dos, la discusión, las dos posiciones que había frente a la rebelión armada. Por un lado decían que eso llevaría a la matanza, y es cierto, llevó en lugares donde hubo rebelión armada, los mataron a todos. El asunto es que de todos modos los habrían matado. Y los que estaban a favor, los líderes que hablaban a favor de la rebelión armada, lo hicieron para salvar el honor judío. Hubo en muchos guetos, jóvenes decidieron rebelarse y solo en pocos lograron hacerlo. La rebelión más conocida fue la en el gueto de Varsovia, pero hubo otros guetos en los cuales hubo rebeliones, entre otros el de Vilna, el Kovno, en otros lugares. En el de Vilna, en el de Varsovia, los judíos sabemos que resistieron más de un mes, desde 19 de abril hasta, o casi un mes, desde el 19 de abril hasta el 16 de mayo.
tengo acá la carta que de Mordejai Anilevich escribió ante los últimos momentos de la rebelión, pero no nos da el tiempo para esto y quiero leer otras cosas. De todos modos, quiero comentar la discusión que hubo, no el tema de los pasaportes latinoamericanos, sino las discusiones. Y es algo que a mí personalmente me sorprendió mucho, esta discusión. Se enviaban pasaportes latinoamericanos desde Estocolmo, se enviaban un poco a Polonia y muchos a Holanda, pasaportes de Ecuador, hechos por Manuel Antonio Muñoz Borrero, reconocido como Hasidú Motolam, como justo de las naciones, en base a una investigación que yo hice. Y se enviaban desde Suiza, de varios países. Había una oficina central judía que enviaba pasaportes a movimientos juveniles, y cuando llegaban, por ejemplo, al gueto de Benzin, en la zona de la Alta Silesia, Benzin, Sosnowiec, recibían pasaportes. Un día encontré en las memorias de una mujer, Heike Klinger, en realidad el hijo escribió, en base a las memorias de esta mujer, escribió un libro muy importante, que yo sepa está solo en hebreo, que el título es Condenada a vivir, de Benzin, y ella cuenta las discusiones que habían dentro de los movimientos juveniles, si sí utilizar los pasaportes o no. En general, dentro de la colectividad, dentro de la comunidad, había una discusión. Los del Judenrat decían, los pasaportes tenemos que recibirlos nosotros y nosotros los vamos a distribuir a quienes nosotros consideramos, porque nosotros somos los dirigentes. Dentro de los movimientos juveniles había gente que decía, nosotros decidimos salvar el honor de los judíos, del pueblo judío. Tomar un pasaporte y lograr salir a un campo de refugiados, que ahí es donde los alemanes los concentraban, es traicionar nuestros ideales. Y ustedes pueden imaginarse qué es lo que decían los padres de los jovencitos que discutían, que tenían esa discusión. Agarren los pasaportes y váyanse. Esas eran las... Traté de presentar un poco los dilemas que había en la vida de los guetos, que no es como todas las cosas que ocurrieron en la Shoah, no eran lineares, no eran claras, no se regían por una lógica determinada y estable. Era lo casual, la suerte era lo más estable de lo que podía ocurrir. Y elegí de esta enciclopedia, dos breves notas. En esta enciclopedia, para la realización de esta enciclopedia, que se hizo primero en inglés, luego se tradujo al hebreo, luego al castellano y al alemán, y cada una de estas versiones es corregida y aumentada, traducida, corregida y aumentada. No sé si aumentada, pero traducida y corregida. Se hizo una investigación impresionante. Aquí hay, además de una cantidad de artículos introductorios importantísimos sobre la problemática de los guetos, que se pudieron hacer gracias a que se coleccionó información sobre 1.100 guetos.
En muchos casos se hicieron investigaciones especiales para encontrar más información sobre guetos que no se conocían. Y voy a leer, no sé si me dé el tiempo para dos, por lo menos voy a leer uno. Hostcha, en ucraniano, Hostcha, en ruso, Goshcha, población del distrito de Rovno, provincia de Volinia, Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial pertenecía al Reichskommissariat de Ucrania. Están las coordenadas. También eso es importante, poder ubicar. Ustedes preguntaron, bueno, aquí qué está, dónde está este, dónde está el otro. Ubicar a las poblaciones, a los guetos en el mapa fue un problema importante. Y voy a leer un artículo, una nota de este gueto. Entre las dos guerras mundiales había alrededor de 800 judíos en Hostcha, que constituían cerca de 1/3 de la población total. Eran en su mayoría comerciantes a pequeña y gran escala, propietarios de molinos harineros y artesanos. Tenían a su disposición 2 fondos de préstamos sin interés. Partidos y movimientos juveniles sionistas desarrollaban actividades en el lugar. En la comunidad funcionaba un colegio de la red educativa Tarbut, un jardín de infantes y una biblioteca. Durante la primera semana de septiembre de 1939 se concentraron en el pueblo numerosos refugiados judíos escapados de Rovne. No existe información respecto a los judíos de Hostcha durante el periodo de ocupación soviética. Recuerdan que dije que entre el pacto Ribbentrop-Molotov y la operación Barbarossa, la parte oriental de Polonia estaba bajo dominio soviético, entre septiembre del 39 y junio del 41. El 29 de junio de 1941, 7 días después de la invasión del 22 de junio, murieron 165 judíos a causa de los bombardeos alemanes. Los germanos tomaron el pueblo el 4 de julio de 1941. De inmediato secuestraron judíos para realizar trabajos forzados dentro y en los alrededores del lugar. Recuerdan lo que comenté, cómo fue evolucionando el tema. 10 personas fueron asesinadas mientras trabajaban. No había matanzas sistemáticas todavía. Desde el comienzo de la ocupación, los judíos debieron llevar un brazalete con la estrella de David. Fue designado un Judenrat de 7 miembros, 3 de los cuales también servían como policías. Los judíos fueron concentrados en una sección del pueblo que fue convertida en un gueto, que no estaba cercado. Miembros de la policía auxiliar ucraniana, comandados por efectivos de la SD de Rovne, la policía secreta, llevaron a cabo 3 operaciones de exterminio en Hostcha en 1942, durante los cuales asesinaron 400 judíos el 20 de mayo. Estamos hablando casi un año después de la ocupación. Otros 350 el 25 de septiembre y 123 el 14 de noviembre. Algunos jóvenes del gueto intentaron organizar un levantamiento y una fuga en masa, sin éxito. Alrededor de 20 obreros expertos que fueron dejados con vida en un campo de trabajo improvisado fueron asesinados el 17 de julio de 1943. Algunas decenas de judíos huyeron durante las matanzas. Unos 20 estaban todavía con vida al finalizar la guerra. Digamos, en aquellos años había una población, especialmente en Europa Oriental, religiosa, más o menos bastante considerable, un liderazgo religioso importante. En términos generales, la postura, no sé, imagino que no habrá sido uniforme. Yo sé que también hubo gente como Raf Nissenbaum, que habló no de Kiddush Hashem, sino de Kiddush Haim, una serie de cosas. Pero digamos, porque muchas veces se habla, digamos,
de pasividad. Y aclaro que al hacer la pregunta no estoy juzgando ni nada por el estilo. El liderazgo religioso, y yo qué sé, no sé si hubo, me imagino que en los Judenrat también había gente religiosa, y más allá que religiosos o no religiosos, todos lamentablemente íbamos a tener el mismo destino. Pero digamos, no sé si había un estudio en especial ahora sobre la postura del liderazgo religioso en general, en fin, en todos los ámbitos que vos mencionaste. Hay estudios, yo los conozco un poco, lo que te voy a responder es en base a cosas que yo estudié, que yo escuché, que conocí. Primero, es muy difícil hablar de la población religiosa. Había neólogos, había religiosos nacionales del Mizrahi, había Haredim, había Hasidim, había Litvakes, Misnagdim, había de todo. También había, por ejemplo, había gente que estaba junto con el resto de la población. Los alemanes generalmente no hacían distinción entre religiosos y no religiosos. El tema de los religiosos, de los ultraortodoxos, durante la Shoah es un tema muy discutido. Muy discutido. Parte de la discusión es contra algunos rebes y algunos rabinos que les dijeron a su gente, a su rebaño, que se queden quietos y que van a poder sobrevivir, y que en un momento determinado ellos aprovecharon la oportunidad y huyeron. En Hungría. También eso hubo de todo. Hubo trabajo de Agudat Israel. En realidad yo mencioné los pasaportes. El tema de los pasaportes se les ocurrió a la gente de Agudat Israel, es decir, judíos ortodoxos antisionistas. Hoy en día son asionistas, entonces eran antisionistas. Y se les ocurrió la posibilidad de utilizar, en 1941 empezó la idea, utilizar pasaportes para salvar a algunos familiares en Suiza y algunos desde Suiza y algunos conocidos, y así fue como la idea pasó al movimiento sionista y a la agencia judía. Agudat Israel a veces logró salvar en negociaciones con los nazis o conseguir visas y salvar una yeshiva entera. Yo creo que la mayoría estuvieron junto con todos. Es decir, quiero creer que estos son casos aislados, no desechables, pero casos aislados. La mayoría cayeron con todos. Los alemanes no hacían diferencia, la población local no hacía diferencia entre religiosos y no religiosos. Aquí se opinó sobre Hannah Arendt, sobre que ella fue la que propagó ese mito del colaboracionismo. Yo creo que eso viene de antes. Eso viene del establecimiento del Estado de Israel. El tema de la pasividad y el tema del colaboracionismo y el tema de las ovejas al matadero no surge con Hannah Arendt. Surge con elementos dentro del sionismo palestino, del sionismo de Israel. Ya en el 55 se asesina a un líder del Judenrat húngaro. Bueno, estoy hablando más del sionismo, del revisionismo, perdón. Se asesina a un líder de la comunidad judía húngara que salvó a 1.600 judíos y que era un líder del movimiento laboral judío. Es decir, que Hannah Arendt no inventó el tema, sino que eso es un tema que viene de parte del revisionismo judío de Begin y sus acólitos. No viene de ellos. No, tampoco viene de Hannah Arendt. Viene de la gente que estaba dentro de los guetos y se peleaba con la gente del Judenrat.
Abba Kovner es uno de los primeros que habla. Abba Kovner él participó de la rebelión del gueto en Vilna, el gueto de Vilna, y después se unió a los partisanos y luchó con los partisanos y después hizo aliyá y fue oficial de educación del ejército de Israel. Es uno de los personajes más importantes, fue uno de los personajes más importantes en todo lo que tenía relación a la Shoah. La gente que luchó en los guetos, ellos fueron los que formularon tengo la palabra en hebreo, matpea leshoni, digamos, la figura, son los que crearon la figura que fueron como rebaño al matadero. Fue dentro de los mismos guetos, dentro de los sobrevivientes de los guetos, y ellos trajeron, en parte ellos trajeron estos conceptos a Eretz Israel y que fueron adoptados, y después la población sabra, la población o no sabra, los que vivían ya en Eretz Israel, agregaron otras cosas también de desprecio hacia los judíos que se dejaron matar. Pero los primeros en formular eso fueron la gente que luchaba, que peleaba con la gente del Judenrat. Ellos fueron los primeros en hacerlo. Hannah Arendt, yo creo que lo que hizo fue crear esta figura a nivel de la... yo lo escuché muchas veces en boca de gente de izquierda latinoamericana, como hablando del liderazgo judío colaboracionista con represores. ¿De dónde surge eso? Yo creo que en cierto modo surge de las imágenes que creó Hannah Arendt en sus trabajos, pero no necesariamente. Me resultó muy interesante la investigación sobre la opinión de los sobrevivientes sobre el Judenrat. Y me sorprende la cifra de aprobación de lo que se llamó la primera generación. Ahora, por otro lado, no parecería justo comparar lo que fue la primera generación con lo que fue la última generación, porque la situación era totalmente diferente. La primera generación de Judenrat se formó antes que el propio gueto. No. Bueno. No necesariamente, no necesariamente. Es decir, a veces era gente que presidía comunidades anteriores y a veces no, pero fueron elegidos por los alemanes, fueron impuestos por los alemanes, no antes del gueto. La orden de crear el Judenrat era antes de la orden de crear el gueto. Entonces, no importa, pero fue 39-40, digamos. Y las últimas generaciones estamos hablando de 43. 44, donde la situación era totalmente distinta y donde las posibilidades de hacer alguna otra cosa fuera de las órdenes alemanas ya dejaron de existir en los últimos años, y donde ya estaba claro de que la matanza era el objetivo. Entonces, esa comparación como que no parece que fuera equilibrada. No sé, es una reflexión que me viene al ver que se compara una generación de Judenrat con otra generación cuando el entorno de la historia es totalmente diferente. No sé si me entendés. Sí, te entiendo. Yo sigo a mis maestros, uno de ellos, Yehuda Bauer, en el cual él dice, en una época decía, la Shoah es incomparable a otros exterminios. Y después de muchos años lo escuché a Yehuda Bauer decir, Yehuda Bauer dijo que la Shoah era incomparable a otros exterminios, y hoy día pienso que Yehuda Bauer se equivocó. Es una de las cosas que me causa una de las mayores admiraciones de mi maestro y amigo Yehuda Bauer. Todo es comparable. Hay que poner el contexto, hay que poner
los lugares y aclarar en cada caso cómo funcionaron las cosas, pero es comparable, ¿por qué no? Las condiciones fueron distintas, pero se puede decir, no sé si se puede comprender, quizás se puede llegar a comprender, no sé, pero eso ya es un juicio de evaluación, pero analizar el comportamiento, analizar qué es lo que pensaba la gente frente a ellos, es cierto, las condiciones eran distintas, la gente era distinta. La gente que fueron electos como Judenrat para formar parte de un Judenrat de una población, venían de otra población y probablemente eran criminales. Sí, judíos criminales, que tomaron que arreglaron con los alemanes para tomar ese rol y poder controlar a los otros judíos, que lo único que los unía con ellos era que ambos eran considerados judíos. Las características de las personas ya eran distintas, ya no eran gente de la comunidad misma, era distinto. Pero es comparable. Si nosotros queremos hacer una evaluación, cuando vamos a ver por qué son los resultados, ok, vamos a ver cuáles son las razones, cuáles son las condiciones que cada uno desarrolló. No es para decir uno es bueno y el otro es malo, pero eso fue lo que ocurrió.